En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta? ¿No hay cuenta, secretaria? Muy bien. Le damos la bienvenida al ministro de Economía, Álvaro García, y saludamos también a los senadores Gastón Saavedra y Carlos Ignacio Kuchel, también a la subsecretaria Javera Peterson y a todos quienes nos van a acompañar. Hoy día vamos a escuchar exposiciones sobre el proyecto AFIDE. Todas las exposiciones, entiendo, van a ser telemáticas de la CMF, ex CMF, CPC, SOFOFA, SNA, Venture Capital, en fin. Entonces, les vamos a pedir, yo sé que estamos partiendo tarde, así que no debiera ni siquiera hacer esta solicitud, pero a todos los expositores, que ojalá se ciñan al tiempo, la Secretaría, de manera lo más elegante posible, les va a cortar el tiempo cuando hayan pasado los 7 minutos, así que lo más conciso y preciso posible. No voy a hacer ninguna preferencia, sino que vamos a ir en el orden de que me lo pusieron en el documento. Primera posición, la CMF, doña Bernardita Piedrabuena. Entiendo que va a ser la Bernardita. Tú, Bernardita, vas a exponer, ¿no? Sí, ya. Yo acá, sí. Ok. Ya, muy adelante. buenos días, señor presidente. Saludo a los senadores y a las secretarias de la comisión. Voy a proceder a compartir la información y trataré de usar solo el tiempo asignado. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Ya estoy poniéndolo en modo presentación. Ahí está, ya. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, ¿qué es la CMF? Creo que es importante dar esta primera diapositiva. La CMF es el regulador financiero del sistema financiero en Chile. Tiene bajo su perímetro regulatorio a todas las instituciones financieras, excepto a los fondos de pensiones, y tiene 3 mandatos principales, que son el mandato de estabilidad financiera, el mandato de conducta de mercado y el mandato de desarrollo. En particular, el proyecto de ley de AFIDE toca 2 mandatos de la CMF, en el sentido que la CMF le preocupa al momento de la creación de esta agencia 2 de estos mandatos, que es de estabilidad financiera y obviamente apoya la creación de la agencia porque ayuda a lo que nosotros conocemos como desarrollo de mercado. El proyecto de ley que crea una institución pública que tiene como objetivo mejorar la competitividad empresarial, la diversificación productiva y el crecimiento de la economía. El por qué hacer este proyecto es porque viene a subsanar diferentes fallas de mercado que están bien detalladas y explicadas en el mensaje del proyecto de ley. Y para realizar estas funciones y en vista de la preocupación que exista en relación a la sostenibilidad financiera de la institución y los efectos que puede tener el sistema financiero, el proyecto de ley propone una regulación financiera similar a lo establecido en la Ley General de Banco, con el objetivo de velar y proteger el capital tanto público, el accionario que está poniendo el sector público en la conformación de esta agencia, como el privado, ya que esta agencia va a poder endeudarse. La regulación que se propone está en línea con los principios establecidos por el Banco Mundial respecto de los bancos de desarrollo a nivel mundial. Existen muchas experiencias de Banco de Desarrollo. En esta la presentación que le hemos enviado a la Secretaría, la última diapositiva, se presenta un breve resumen de la experiencia a nivel mundial. Y se ha establecido que los bancos de desarrollo a nivel mundial cuentan con una regulación y supervisión basada en Basilea III. En particular, lo que se intenta lograr es que ante los mismos riesgos haya la misma carga regulatoria, no solo por los riesgos que esto involucra en el sistema, sino también para no para promover la competencia, es decir, que no hayan distintas reglas que haga más competitivo a un segmento del sistema financiero versus a otro segmento del sistema financiero. ¿Qué hace la FIDE? Bueno,
lo que presentamos aquí es un balance tradicional de un banco y queremos destacar qué es lo que va a hacer la FIDE y qué es lo que no va a hacer la FIDE. Vemos que la FIDE en su parte de activo va a emitir instrumentos de deuda, es decir, va a otorgar créditos a empresas, va a invertir en fondos a través de los fondos de fondo, va a poder hacer colocaciones comerciales en créditos sindicados, es decir, en conjunto con el sector privado, y va a poder realizar otras operaciones como las operaciones repos y otras. Por el parte de los pasivos, ¿cómo va a financiar estos activos? Va a ser con la emisión de instrumentos de deuda, otras obligaciones que pueda tener con otras entidades, también con operaciones repo y por supuesto con el capital que va a aportar Corfo y el fisco. Es importante que este proyecto de ley, en su paso por la Cámara de Diputados, ingresó algunas modificaciones que mejora el gobierno corporativo, en el sentido que se establece un directorio que va a designarse velando porque sean personas con una alta experiencia y conocimiento técnico. También se estableció que iba a poder colocar créditos comerciales sindicados junto con instituciones privadas, que por lo menos sea el 20% de ese crédito sindicado. También va a poder aportar en fondos de inversión, particularmente la figura de fondos de fondo, cosa que hoy día Corfo no puede hacer, dado que Corfo solo se involucra a través de crédito en las empresas, no a través del aporte de capital. Y también es un valor agregado, ya que las facultades y capacidades del Banco Estado para otorgar crédito al tipo de emprendimientos que AFIDE quiere realizar no se encontraría en el Banco Estado. Hace algo, pero es muy pequeño. También le permite captar recursos de organismos multilaterales e institucionales al permitir emitir instrumentos de deuda, para lo cual va a requerir autorización de la CMF, y también puede tener fondos de garantía, y en particular el proyecto de ley crea el FOGADE, que es un fondo de garantía que sería complementario a otros fondos de garantía que hoy día existen, como es el FOGAPE que maneja Banco Estado, y el FOGAIN que maneja Corfo. En materia de regulación y supervisión en particular, que es lo que concierne a la CMF, el proyecto de ley establece distintas facultades de la CMF y por lo tanto las normas y facultades que la ley establece van a estar bajo la regulación y supervisión de la CMF. En particular, establece, la CMF va a establecer una evaluación de gestión de riesgo que involucra tener transparencia en relación al gobierno corporativo y tener buenos lineamientos de gobierno corporativo, más allá de lo que la ley establece con la creación de la gerencia de riesgo y de auditoría. Un buen gobierno corporativo tiene diferentes componentes de forma tal de asegurar una buena gobernanza de la institución en pos de cumplir con los objetivos de la institución. Bueno, la misma evaluación de riesgo va a permitir saber si la AFIDE maneja o no bien los riesgos. Es una gestión de riesgo que hoy día hacemos a todas las instituciones bancarias que están bajo el perímetro regulatorio de la CMF. Se le exige capital de acuerdo a los lineamientos de Basilea III. Y este punto es importante. Aquí hay un interés por parte del gobierno de que la gestión de riesgo de esta agencia sea bien hecha. Es decir, que la agencia internalice los riesgos que involucra su balance, y la legislación o la regulación, el estándar internacional que hace esto es Basilea III. Eso no quiere decir que se esté aplicando Basilea III en forma en un 100% y en forma estricta como hoy día se aplica a los bancos, sino que se toman los lineamientos y se aplican en este proyecto de ley. Y por lo tanto, se le piden requisitos de capital. Primero, que dependan del riesgo que toma la institución. Esto es lo que se llama requisitos de capital por sobre los activos ponderados por riesgo. Asimismo, en caso de que se establezca una metodología para medir estos riesgos y esa metodología no dé cuenta de todos los riesgos de esta institución, se le va a poder pedir más capital en lo que es un equivalente al Pilar 2 hoy día de Basilea III. Asimismo, si esta institución toma un tamaño tal o adquiere un tamaño tal con una interrelación muy importante en el sistema financiero que pudiera poner en peligro la estabilidad del sistema financiero, también la CMF está facultada para exigir un cargo
para cubrir esos riesgos de externalidad que le produce al sistema financiero este tipo de institución. También se establece una regulación en relación a los requisitos de liquidez, que es muy importante para toda institución financiera, en el sentido de que cuando hay problemas de liquidez se pueden transformar en forma rápida, muchas veces en problemas de solvencia. Y también se establecen requisitos de concentración o de diversificación del portafolio, lo que en finanzas conocemos no poner todos los huevos en la misma canasta, porque eso también contrae riesgo al balance, a la parte de activo de esta institución. También se le van a aplicar mecanismos de intervención temprana, es decir, si en algún minuto la FIDE se encuentra en alguna de las literales que la ley establece que hacen presumir que pudiera haber una, un problema en la institución en cuanto a que podría tornarse insolvente o introducir riesgo al sistema financiero, ahí la CMF puede entrar y pedir un plan de regularización temprana, esto antes que esto se torne en un punto donde no haya retorno, es decir, donde se puedan solucionar los problemas a tiempo y no sea que la única forma de solucionarlo sea la liquidación de la sociedad. Y por último, como ya dije, se crea este fondo de garantía en donde la CMF tiene que aprobar el apalancamiento del fondo tal cual lo hace hoy día con el FOGAPE. Por último, como modo resumen, en caso de aprobarse el proyecto de ley, la Comisión va a tener que empezar a trabajar en las materias exigidas y adecuar las regulaciones de otras entidades fiscalizadas para viabilizar el fondo de garantía. Básicamente eso significa que cuando hay una operación de crédito garantizada por este fondo de garantía, los requisitos de capital pueden ser menores y son menores en el caso del FOGAPE, por ejemplo. También en relación al presupuesto, se sugiere por parte de la CMF que se vaya evaluando en las próximas leyes de presupuesto a la luz del tamaño que pueda tener esta institución y los desafíos que involucra su supervisión para la CMF. También, a modo de sugerencia, considerar un transitorio para la aplicación del artículo 24 que dice relación con la divulgación de reportes, porque se requiere un desarrollo de requerimiento de información, es decir, tecnología para esta divulgación de parte tanto de la institución y para nosotros para supervisarlo, y eso debe contar con una adecuada calidad. Y tal como en todos los proyectos de ley que guardan relación con el mandato legal de la CMF, quedamos disponibles para realizar aclaraciones y sugerencias adicionales en todo lo que sea concerniente al ámbito de nuestras competencias. Así que esa es la presentación concisa y al punto. Muchas gracias, Bernardita. 10 minutos exactos. Vamos a escuchar ahora a Kevin Cowan, ex CMF. Les voy a pedir a todos, porque la CMF ya hizo una descripción del proyecto bastante extensa y después hizo sus comentarios. Le pediría a todos los expositores que vengan que no describan el proyecto, porque ya lo hizo la CMF, nosotros más o menos también lo conocemos. Entonces, que se vayan a los aspectos donde crean, aspectos que crean se pueden mejorar, donde tienen algunas aprensiones y donde ven quizás las grandes oportunidades si es que esta institución funciona bien, para que nos concentremos solo en eso, como haya más sectores específicos, no sé, la SNA, la SOFOFA, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista agrícola, bueno, qué cosa podría agregarse o sacarse para el buen éxito de este proyecto de ley. Kevin Cowan tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores senadores, ministros, subsecretaria. Voy a ir entonces a los puntos esenciales, como sugirió el presidente, para ceñirme al tiempo. Déjeme decir simplemente en un comienzo que más allá de lo que planteó la CMF, es importante tener claro que este es un proyecto que viene a llenar un espacio relevante en el mercado financiero chileno. Chile tiene un mercado financiero grande, pero al igual que muchos otros países, es particularmente desafiante el generar mecanismos de financiamiento para empresas innovadoras en las cuales hay mayor incertidumbre respecto a los plazos de la inversión, a los montos y eventualmente al desempeño. Chile ha tenido casos exitosos en el pasado de innovación apoyado por el sector público. La verdad,
si uno mira la experiencia de la energía solar en Chile, especialmente un comienzo, muchos de los proyectos parten con distintos mecanismos de garantía, incluyendo de multinacionales con el BID. Y una vez que este negocio se consolida, hay un espacio ya de pleno financiamiento privado. Entonces, esto no es solamente teórico, sino que es bastante concreto en el caso chileno en la historia reciente. Y la verdad, lo que hace este proyecto es perfeccionar un marco que existe a través del FOGAPE, Banco Estado, Corfo, y distintas garantías para darle mayor potencia y efectividad. Entonces, no está inventando necesariamente un esquema nuevo, sino que está perfeccionando un esquema que existe con distintas salvaguardias. Lo que se, ¿Qué es lo que se perfecciona? Bueno, en primer lugar, se le da a esta institucionalidad una mirada a largo plazo. La verdad que muchos de estos proyectos efectivamente no son de rápida maduración y tener una institución que tenga un horizonte de varios años, más allá del ciclo político, es tremendamente importante para llegar a puerto con algunas de estas innovaciones. Lo segundo es que, claro, se habla de efectivamente los instrumentos, pero los instrumentos a su vez bajan a oportunidades bien concretas. Por ejemplo, ha habido un relativo éxito en Chile con la figura de Scalex, donde a través de subsidio a la Corfo, una, un esquema más flexible de la CMF, se han ido colocando en bolsa esta nueva empresa. Hay una figura complementaria que se podría generar a través de bonos más livianos, con menos información, por empresas de menor tamaño, que complementaría el apoyo de otros actores financieros, que muchas veces hemos visto que en otros países esos bonos, son mini bonds, por ejemplo, como se llaman en Italia, vienen con alguna garantía estatal. Eso se podría hacer con el proyecto AFIDE, es mucho más difícil hacerlo con la institucionalidad actual. Y quizás un tercer punto es que yo creo que hay que tener clara conciencia de la importancia del Perdón, uso de los Kevin, recursos públicos. un segundito. El AFIDE supone que no va a tener garantía estatal. Entonces, lo que tú estás Lo hablando de que estos hace, mini bonos, que yo, ¿tú sugieres que hayan ciertos productos que tengan garantía estatal por experiencia internacional no, o qué? Para eh, entender bien. sí, perfecto. Lo que estoy sugiriendo o lo que estoy planteando es que estos bonos que pueden emitir empresas privadas pueden venir con un mecanismo de garantía que les otorga la FIDE, parecido al FOGAPE o al FOGAIN. No es una garantía estatal, es una garantía que esta entidad otorga ese bono para que sea más fácil que inversionistas institucionales, domésticos, extranjeros lo adquieran. Entonces no se requiere una garantía estatal para financiar el AFIDE, pero sí el AFIDE puede otorgar garantías en instrumentos que son más diversos que los que se otorgan hoy. Eso, señor presidente. Eh, Después, el último punto que creo que es bien importante en esto es que el proyecto es bien explícito en reforzar la adicionalidad que tiene que tener este instrumento, que más que sustituir financiamiento privado, busca maneras de complementar el financiamiento privado a través de cofinanciamiento, y creo que es un punto bien central a la hora de diseñar un esquema de financiamiento público. ¿Cómo se logran estos objetivos? Bueno, con dos resguardos creo que son muy importantes. Uno es, es un resguardo robusto del buen uso de los recursos públicos. Efectivamente, un gran riesgo acá en una institucional mal gestionada es que hubiesen después garantías implícitas al sector público que se gatillen, y toda la estructura legal que tiene esto en términos de sociedad anónima, los directorios, la CMF, tiene ese rol para buscar efectivamente que no se ocupen recursos públicos, y por lo mismo la sostenibilidad financiera de este proyecto es muy relevante, y eso está bien metido dentro del diseño, las perspectivas, y cómo tiene que funcionar el directorio. Esto tiene muchas similitudes con cómo se gestionan bancos de desarrollo como el BID o la CAF, donde hay un plan de suficiencia capital de mediano plazo, hay una buena gestión de riesgo, y estas entidades, justamente como el BID y la CAF, pueden potenciar el sector privado a través de garantías y créditos, sin necesariamente generar pasivos contingentes
para el fisco. Finalmente, señor presidente, para ir a los puntos de discusión, yo presenté en la Comisión de Hacienda de la Cámara hace un tiempo, y en ese momento tenía 3 comentarios al proyecto original. Tenía ciertas preocupaciones respecto al financiamiento del primer piso, veía espacio para incorporar socios minoritarios como bancos de desarrollo, y pensaba que todo lo que se pueda avanzar con independencia y capacidad técnica del directorio era muy bienvenido. Este proyecto, señor presidente, avanza claramente en el primero, porque efectivamente se acota el financiamiento del primer piso a solamente créditos sindicados. En ese sentido, hay una participación obligatoria del sector privado. Eso busca generar adicionalidad, y no financiar solamente desde esta FIDE. Creo que ahí se avanza harto. Sin duda que si se encuentra un espacio para operacionalizar una participación del BID o de otra institución pública de desarrollo es muy bienvenido, pero es algo que no es de fácil implementación, entonces lo dejo planteado ahí como un deseable. Y creo ahí, señor presidente, que todo lo que se puede hacer para seguir reforzando la capacidad técnica e independencia del directorio es bienvenido. Se plantea que 3 pasan por alta dirección pública. Yo creo que se puede explorar la figura que los otros 2 nombrados por los ministros también lo hagan. Una manera de hacer esto es una figura que se ocupó para el fiscal de la CMF, donde el Consejo de la CMF elige en base a una terna que le plantea la alta dirección pública. Entonces creo que hay mecanismos de reforzar esto, para darle la continuidad y la robustez que son centrales. Finalmente, con esto quiero terminar. Este gráfico creo que muestra el problema que estamos tratando de solucionar. Es la productividad laboral media de las empresas en nuestros países. Estos son los países latinoamericanos. Es un gráfico del Fondo Monetario. Y en la esquina está Estados Unidos. Estados Unidos, las empresas son más grandes y las empresas son más productivas. Y esto viene de la mano. Y viene de la mano efectivamente poder acompañar a empresas que son productivas, que obtengan financiamiento y que vayan creciendo. En parte esto lo que quiere hacer este proyecto es poder movernos hacia la derecha en aquellos ámbitos donde tenemos ventaja comparativa, donde podemos innovar, y generar en esa medida valor agregado y empleos de calidad. Entonces creo que este proyecto viene a llenar una brecha que es importante con Chile. Así que finalmente, señor presidente, viene bien este proyecto porque es parte de una agenda para retomar crecimiento, responde a desafíos que existen en el sector financiero hoy, y por lo menos desde mi perspectiva tiene muchas las piezas que requiere un proyecto como este para asegurar sostenibilidad financiera y en el sentido que no sea un pasivo para el fisco, y asegurar adicionalidad en el sentido que complemente la iniciativa del sector privado de la actividad financiera. Gracias. Gracias, Kevin. Una pregunta respecto de lo que sugeriste tú en la Cámara de Diputados y que fueron tomados algunos de los aspectos. El hecho de que en lo que es banca primer piso, los préstamos derechamente, se obligue a que esos créditos sean sindicados y que tengan que haber privados. La norma, me puede corregir la subsecretaria que se sabe de memoria esta cosa, exige al menos 20%, o sea, podría ser 80-20, 80 público, 20 privado. Parece ser suficiente en la experiencia, quizás la Bernardita ahí que está asintiendo puede también, ¿es suficiente 20 o es demasiado poca exigencia de particulares? No sé cuál es la experiencia internacional. Si quieren, lo investigan y nos mandan el dato para otro momento. No es obligación contestar al tiro, pero les dejo esa inquietud. Voy a responder con antecedentes, se los mando por escrito, señor presidente. Muchas gracias. Bernardita. También vamos a buscar más antecedentes. En todo caso, un 20%, nosotros apreciamos que es un nivel suficientemente alto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la idea de tener este crédito sindicado? En que al haber un privado involucrado,
esté mirando muy bien el riesgo que involucra el proyecto, porque tiene dinero puesto en este proyecto y un 20% es suficientemente, el incentivo es suficiente para efectivamente evaluar bien los riesgos del proyecto. Muy bien. Muchas gracias, Kevin, por la exposición. Ahora le toca a la CPC. Entiendo que Cristóbal Gamboni sería el expositor. Ahí está. Cristóbal Sí, tiene la palabra. muchas gracias, presidente. Un saludo por su intermedio a todos los presentes. Estamos aquí por parte de la CPC, Jorge Lira y quien les habla. Jorge es su director de políticas públicas y yo soy el director de políticas públicas de la CPC. Les voy a proyectar inmediatamente la presentación. Bien, voy a, siguiendo entonces lo que nos mencionó al principio, presidente, saltarme esta parte. Sí, quisiéramos destacar las facultades que se mencionan en el artículo 5 del articulado como está ahora del proyecto de ley. Creemos que son varios instrumentos y varias facultades para poder afrontar eh, este objetivo que tiene esta nueva institución, ¿no? Que sería la AFIDE, particularmente en lo que tiene que ver con eh, atacar lo que son fallas de mercado, cerrar brechas, promover la tecnología y la productividad, apoyar a las empresas que están pasando a una etapa de maduración en donde quizás no tienen tantos instrumentos. Creemos que esta institución contaría con bastantes facultades para poder apoyar ese bloque de mercado al que apunta. ¿Sí? También nosotros queremos destacar, presidente, una cosa. Nosotros, la CPC, fuimos invitados en la tramitación en la Cámara, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y nosotros en la CPC somos un gremio que representa los principales sectores económicos del país. Aquí hay algunos gremios que están agrupados también en la CPC y que van a presentar más adelante, como la SOFOFA, la SNA. Por lo tanto, mi presentación o nuestra presentación más que nada se quiere enfocar en lo que le toca más a los otros gremios, no invitado en esta ocasión, en particular a la BIF, que también es un gremio que está agrupado dentro de lo de las labores de la CPC. Entonces, dicho eso, hay cosas que nosotros dijimos que valoramos que se hayan rescatado también en la tramitación anterior o que se hayan mantenido en el articulado que les llegó a ustedes, en la Comisión de Hacienda del Senado. Por ejemplo, el mandando explícito de subsanar falla de mercado nos parece muy bien porque, como decíamos, esta institución va a entrar a un ambiente en donde existe el riesgo de traslaparse con otras instituciones como la Corfo, Banco Estado, las garantías que entregue con otro fondo de garantía como el FOGAP, el FOGAES, etcétera, y por lo tanto, mientras más explícito el mandato, entendemos que eso es mejor. También destacamos la gobernanza, que la gobernanza sea también una mejora respecto por ejemplo, lo que existe hoy en día en Corfo, al darle más transparencia y también un proceso de mayor eh, búsqueda de perfiles técnicos en quienes conformarían el directorio al involucrar a la alta dirección pública. Como decíamos, la diversidad de instrumentos que va a tener la FIDE también es un aspecto a valorar. Todo el marco prudencial que va a seguir los lineamientos de Basilea III también para asegurar su solvencia en el largo plazo. Y además estos otros dos puntos que se mencionan, me parece, en el título cuarto, todos los artículos que hablan de los mecanismos de regularización temprana, es decir, si es que hay algún riesgo de insolvencia o algún riesgo de que la AFIDE no esté cumpliendo con sus obligaciones, poder tomar las medidas preventivas rápidamente y también destacar la transparencia. Creemos que esto es algo positivo porque no solamente va a estar sujeto a las medidas de transparencia que se le exigen, valga la redundancia, a las sociedades anónimas, también en el artículo 33 tienen que informar de sus acciones a las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara. Así que esos son puntos que creemos que son mejoras respecto a o lo que hay hoy día o lo que estaba en el artículo que se discutió originalmente en la Cámara de Diputados. Y ahí voy a ir directamente al punto que queremos destacar.
creemos que el mandato, tal como está definido hoy día, está a un nivel apropiado, dado que esta institución financiera va a tener un objetivo de desarrollo. Podrían incorporarse indicadores de impacto socioeconómico de las inversiones que haga, pero eso es de segundo orden. También el blindaje técnico y la independencia de esta institución se ha mejorado. Eh, También el mandato de adicionalidad respecto a otras instituciones que están cumpliendo labores similares con los artículos 5 y 10 que se detallan ahí, también se hace explícito lo que viene, el hueco, por decirlo así, que viene, o el espacio que viene a llenar a FIDE dentro de nuestro ambiente actual, y obviamente que todos los cumplimientos y las labores, las exigencias prudenciales que tiene que cumplir son deseables. El principal punto tiene que ver con los créditos que queremos levantar, con los créditos sindicados. Como se explicó en el proyecto, en su primer trámite, tenía créditos de primer piso, o sea, créditos directos, se eliminaron, lo que nos parece que es una buena noticia, que efectivamente está muy bien que eso haya ocurrido así, pero como crédito directo sí queda una parte, que son estos créditos sindicados en donde AFIDE no va solo, sino que va con privados para poder financiar algún tipo de proyecto, y donde está este umbral de un máximo de 80% de participación pública, ya sea AFIDE solo o AFIDE más Banco Estado, y solo un 20% como mínimo, ¿no? De participación de los privados. Eso, presidente, nos parece insuficiente. Ese es el principal punto que queremos transmitir, que está en relación a la pregunta que hacía previamente. ¿Por qué nos parece así? Bueno, a ver, nosotros entendemos que una de las necesidades por qué se mantiene un crédito directo, aunque sea sindicado, es porque la banca no estaría llegando a algunos sectores o algunos proyectos que son altamente innovadores, y por eso se quiere mantener el crédito sindicado como un crédito directo. Ok. Eh, Sin embargo, hay que resguardar la independencia de la institución y resguardar los problemas de economía política que se pueden suscitar siempre en cualquier institución pública. En la Comisión de Hacienda varios dijeron que la participación de la FIDE debería ser menor, incluso 5 o 10%, no el 80%, 5 o 10% del total sindicado. ¿Por qué? Porque así la FIDE no arriesga su capital, le moviliza más recursos del sector privado, y obviamente que este límite también resguarda los problemas de economía política que podrían existir por una participación muy mayoritaria del sector público en el financiamiento de algún proyecto. Entendemos que el límite del 80% responde a la experiencia en garantías estatales que se dan en otros instrumentos, y también a la necesidad de, sobre todo en un principio, movilizar recursos para proyectos que hoy día no estarían recibiendo financiamiento y que por su perfil de riesgo, pero que sí podrían tener un impacto en el desarrollo económico relevante. Creemos que es ese tipo bueno, primero el 80% como señal de garantía, que se ocupa como umbral de garantía en otro instrumento, no es replicable porque, bueno, aquí no es una instancia para otorgar crédito de una institución financiera. Tiene otra naturaleza, no es un prestamista, no es un banco, no es un banco de créditos de primer piso. Y además hay otras instancias y tiene instrumentos suficientes, las pide para poder movilizar recursos mediante otras variables, tal como se mencionó previamente, ¿sí? Además que la comparación no es directamente con los bancos de desarrollo que participan dando créditos directos. Este proyecto es distinto, es una institución financiera de desarrollo, sí, pero que no es comparable uno a uno con un banco de desarrollo como la CAF, como el BID, etc. Así que eh, como conclusión, Perdón, Cristóbal, perdona que te sí, interrumpa. No me quedó clara la postura de la CPC en este tema. Lo que actualmente dice el proyecto es que cuando se hagan operaciones de primer piso, préstamos hechos y derechos, el AFIDE puede tomar hasta un 80% de ese crédito y con una exigencia mínima de que los privados tomen un 20%. Tú mencionabas sí, que en la Cámara se discutió y que habían algunas opiniones que decían no, que la participación de la AFIDE en un préstamo de primer piso, préstamo sindicado,
no debía ser nunca la parte preponderante. Ya, Así menos es. del Entonces, 50%. Entonces el número de eso. quería saber si ustedes tienen una posición en ese tema o no tienen una posición muy definitiva como CPC en ese tema en particular. Nuestra posición es que la FIE no debería tener una participación mayor al 50% en los créditos sindicados. Ya, respuesta definitiva. Así. Sí. Muy bien. Lo ponemos ahí, en todo caso, en la lámina de conclusión, en el último punto. La participación de AFIDE debe ser muy acotada. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Y eso es menor al 50%. Eso es lo que creemos que... Ya, pero o sea, porque en el documento ustedes ponen acotada, pero el acotada significa en palabras simples hasta 49. Mira, hasta 49, pero mientras menos mejor. Podemos dejarlo así, ¿verdad? Que ese es el punto que Está queremos bien. levantar. Muy bien. ¿Mm? Ya. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Tiene la palabra por la SOFOFA, don Alan García. ¿Está por ahí, Alan? ¿Está Rodrigo Mujica? ¿Dónde están? Que no los veo. Sí, aquí estamos. Ah, Aquí ya están. estamos. Sí. Ya, tienen la Buenos días. palabra. Muchas gracias. Recuerden no describir el proyecto, sino que solo analizar los sugerencias, defectos, oportunidades, en fin. Un análisis razonado, solo eso. De acuerdo. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la invitación y quisiera partir por excusar a la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, que por estar de viaje no pudo participar de esta audiencia. Mi nombre es Alan García, soy el director ejecutivo de SOFOFA Hub y me acompaña Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de SOFOFA. En primer lugar, quisiéramos celebrar esta iniciativa en general. Valoramos el hecho de que se genere esta colaboración y coordinación público-privada. Creemos que es clave para poder impulsar la inversión en I+D. También creemos que esto suma a otras políticas que apoyan de una manera más sofisticada las etapas de escalamiento de proyectos, donde vemos que existe hoy día una brecha. En general, las políticas han estado centradas en apoyar las etapas más tempranas. Y también creemos que el cambio institucional permite mejorar la fiscalización y transparencia de los recursos públicos. Nosotros en general vemos pertinencia en este proyecto a partir del diagnóstico que tenemos del ecosistema de innovación. En primer lugar, nuestro sector productivo requiere transitar hacia una economía basada en ciencia y tecnología, donde las empresas de base científico-tecnológica o las EBCTs creemos que jugarán un rol muy importante en poder hacer esta transferencia, en llevar la ciencia y el conocimiento a productos y servicios tecnológicos que permitan a las empresas de la industria mejorar la productividad y ser más competitivos en los mercados globales, y eso creemos que es muy bueno. Creemos también que el aumento de la inversión en I+D en Chile, que creo que hay bastante consenso hoy día que es algo muy relevante, requiere crear condiciones habilitantes para el desarrollo, escalamiento e internacionalización de estas empresas de base científico-tecnológica, dado que son estas empresas las que más invierten en I+D en el mundo, no solo en Chile. Si vemos quiénes invierten en I+D en el mundo, son las empresas de base científico-tecnológico, y estas empresas en particular requieren plataformas de financiamiento más sofisticadas que apoyen sobre todo, como decía antes, las etapas de escalamiento. En un país como Chile, donde la industria de capital de riesgo todavía se está desarrollando, ha avanzado bastante, pero todavía es muy inferior y mucho más pequeño que otros países, creemos también que tiene sentido que el Estado y el apoyo con instrumentos públicos exista en el fondo y pueda cumplir este rol catalizador para poder crear fondos o instrumentos más sofisticados que apoyen estas etapas que mencionaba antes. Y también creemos que contar con una estructura que promueva la creación de un fondo de fondos, donde además fondos institucionales y otros fondos privados se puedan unir
y se puedan potenciar para poder promover una cartera de inversiones de mayor impacto y no solo quedarnos en el fondo en el modelo que tenemos hoy día de subsidios más pequeños o inversiones más pequeñas. También creemos que podría aportar al desarrollo de nuestro ecosistema de innovación nacional. O sea, creemos que el fondo de fondos en particular es una de las iniciativas de esta institución que va a aportar bastante. Por su intermedio, presidente, dejo con ustedes ahora a Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas. Muchas gracias. Aprovecho de saludar presidente, al ministro de Economía también, a la secretaria y al resto de los integrantes de la comisión. Y luego de valorar la iniciativa, también nos parece que es importante poder compartir con ustedes algunos riesgos de los cuales se ha ido conversando en la tramitación del proyecto de ley y que es importante tenerlos a consideración en el resto de la tramitación. También, en fondo, riesgos o recuerdos, ¿no? Muchos conceptos utilizados por los expositores anteriores, y que nosotros quisiéramos enfocarlo en tres elementos principales. Primero, lo que tiene que ver con la gobernanza. Se ha comentado ya en particular la figura que hoy en día propone el proyecto de ley respecto a la sostenibilidad financiera, que también fue comentado anteriormente, y también de la importancia del rol privado para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de ley. Quisiera detener en cada uno de ellos de manera bien concisa. En materia de gobernanza, hay en fondo una opinión transversal en fondo de la importancia que tiene la gobernanza para evitar fallos o fallas en fondo en este tipo de instituciones a lo largo del mundo. Es importante obviamente que haya un desanclamiento del gobierno corporativo de este tipo de instituciones del ciclo político. Es algo que se apoya a fondo, que es apoyado por la evidencia y que ha sido levantado de manera importante por los distintos actores que han opinado el proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene una estructura a fondo que establece estos 5 directores nombrados, 2 por el Ejecutivo, por así decirlo, 3 por la alta dirección pública. Y es importante cuando este diseño de gobernanza permite justamente o resguarda esa autonomía que es fundamental y esencial para el buen funcionamiento de este tipo de instituciones. Hay casos de éxito en nuestra legislación, en fondo, en Chile respecto de organismos autónomos, como el Banco Central, por ejemplo, la misma CNF que tiene un mecanismo de nombramiento que cumple estos requisitos, y es importante en fondo que en el caso que FIA avance se resguarde una gobernanza autónoma, y para ello el nombramiento de los directores es fundamental. Respecto a la sostenibilidad financiera, también creemos o valoramos algunos de los elementos que se han incorporado en materia de clasificación de riesgo, eliminación de los créditos del primer piso y algunos requerimientos de endeudamiento. Esto obviamente va en la línea de lo que se ha comentado en la presentación del proyecto, de tener una agencia que es responsable financieramente y cuando resguardar esa sostenibilidad financiera. Y hay 2 elementos que obviamente sí nos parecen importantes seguir avanzando y discutirlo en el marco del paso por la Comisión de Hacienda. El primero, que tiene que ver con la posibilidad de que un tercer actor, fondo no gubernamental, distinto del fisco y de la Corfo, y idealmente internacional, pueda participar también de la novedad civil, como se propuso anteriormente en esta comisión. Y también respecto al crédito sindicado, un poco lo que comentaba la CFC respecto del tope máximo de la participación de AFIE o del Estado del 80%, idealmente que ese porcentaje sea menor para incrementar la participación del sector privado. Y finalmente, respecto del rol del sector privado, nos parece positivo nuevamente que se haga explícito este objetivo fondo de hacer frente a las fallas de mercado. Y nosotros creemos fondo que es indispensable que para identificar esas fallas y para tener certeza respecto de cómo identificar y cómo... Perdón, Rodrigo, para ir matando temas. Ustedes dicen analizar la posibilidad de aumentar el mínimo requerido de privados en los créditos sindicados. Sí. ¿Ustedes llegan al mismo punto de la CPC o en esto tienen una discrepancia profunda y dicen No. un 30, Pues. Nos compartimos lo manifestado por la CBC en la resolución anterior. Pero no temas en pensar distinto. Puede. No sé. Estamos coordinados no, pues eso es lo que no quería escuchar. Eso es lo que no quería escuchar. Estamos alineados. No. En la adecuada. Ya, pero ustedes también consideran que debiera tener participación minoritaria el AFIDE en un crédito sindicado. Idealmente.
Ya. Oye, y para respecto de la gobernanza, entiendo las propuestas teóricas de ustedes. Sería bien bueno si nos pueden mandar un aterrizaje de cómo ustedes harían el nombramiento o participación de algunos privados, bajo qué circunstancias o requisitos en el Consejo de la FIDE. ¿Ya? Ok, perfecto. Ya. Y a la última. Te lo Dale. mandamos, presidente, a continuación de la exposición. Lo de la coordinación no quedó en acta, para que sepan. Eh, entonces, nos parece que es importante considerar el proyecto de ley cuando el diseño de la agencia lo establece. Sí creemos que podría ser importante justamente el poder incorporar una figura que se haga cargo un poco de lo anterior y pensar, por ejemplo, en un consejo consultivo independiente, fondo aparte del directorio, que obviamente esté compuesto por actores del sector privado público y también para dar una señal justamente del apoyo y el aporte del sector privado para la identificación de estas fallas de mercado y de fondo de los distintos instrumentos con los que cuenta FIDE para poder producir. ¿Ya? Y finalmente también es muy importante que se asegure que el sector privado y el sector público compitan con las mismas reglas y condiciones en materia de fondo de inversiones que establece el proyecto de ley. Entonces, solo para finalizar y como consideraciones finales o conclusiones, valoramos la iniciativa, que justamente busca abordar algunos elementos que están pendientes y que son importantes, como la identificación de estos fallos de mercado, la colaboración y la cooperación entre el sector privado y el sector público, justamente para impulsar la inversión en aquellos elementos que tienen que ver con innovación y el desarrollo de fondos de una matriz productiva fuerte justamente en I+D. Y sí, obviamente, en la discusión internacional de otras agencias de financiamiento, otros bancos de desarrollo, no muestran una única fórmula, por lo tanto es importante adaptarla, obviamente, a la realidad y al diagnóstico que tenemos en nuestro país. Y es importante, como les comenté, de fondo, que ojalá estos tres elementos que se han discutido en profundidad en el primer trámite y esperemos que se haga en este segundo trámite, respecto de la gobernanza, vamos a enviar, el presidente, cuando usted solicita algunas propuestas específicas. En materia de sostenibilidad financiera se ha avanzado, pero hay un par de elementos que consideramos importante también abordar y discutir en profundidad. Y obviamente el aporte del sector privado en la identificación de las fallas y también en cómo se solucionan esas fallas identificadas por la agencia. Muchas gracias y quedamos atentos a las dudas y preguntas que puedan tener en la comisión. Muy bien. Muchas gracias, Alan y Rodrigo, por parte de la SOFOFA. Ahora le toca a don Antonio Walker por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura. Don Antonio. Buenos días, presidente. Saludar a los senadores, saludar al ministro, saludar a la subsecretaria, saludar a los participantes de esta comisión. La verdad es que más que referirme a aspectos técnicos del proyecto que se ha referido Bernardita, Kevin, Cristóbal, Rodrigo y Alan, me gustaría, presidente, dar cuenta un poquito del contexto del sector silvoagropecuario y cómo viene este proyecto a FIDE, ¿no?, a aportar al desarrollo del sector silvoagropecuario, ¿no? Lo primero es decir que vemos con muy buenos ojos este aporte, ¿no es cierto?, del sector público al financiamiento de un sector tan importante como el nuestro, ¿no? Lo primero es decir que estamos trabajando muy unidos, 5 sectores bioproductores, 5 sectores parte de la bioeconomía, como son el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero. Estos 5 sectores que son parte de este sector de la bioeconomía, exportamos 30.000 millones de dólares el año 2024. Estos 5 sectores son productores de alimentos y productores de fibra, sectores muy intensivos en mano de obra, sectores que están presentes en las 16 regiones de Chile, sectores que tienen un tremendo futuro y un tremendo potencial
que muchas veces su piedra de tope para seguir desarrollándose es el financiamiento, dado que son sectores muy intensivos, además de mano de obra, en capital, ¿no? Las inversiones iniciales de estos sectores son muy grandes, ¿no? Y vemos una tremenda oportunidad en los sectores productores de alimentos y de fibra en Chile. Vemos que el mundo en 10 años más va a demandar un 50% más de alimentos, ¿no? Y ahí Chile tiene una tremenda oportunidad. Este aumento de demanda de alimentos va a haber que producirlos en un contexto de cambio climático, ¿no? Con mucho menos agua, con mucho menos suelo, con mucho menos agricultores, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder producir un 50% más de alimentos con recursos más escasos? Y con mucho menos vamos a tener que producir mucho más. Y por eso la innovación, la tecnología, ¿no? Que la inversión que tenemos que hacer en innovación y tecnología va a ser muy importante para con mucho menos producir mucho más. Y este proyecto, AFIDE, viene, ¿no es cierto?, a ser una fuente pública, privada de financiamiento para la tremenda inversión que tiene que hacer el sector silvoagropecuario en innovación y en tecnología. Y decía que para aprovechar esta oportunidad y para hacer estas inversiones, el financiamiento es una de las piedras de tope que tiene el sector silvoagropecuario para desarrollarse. En nuestra reciente propuesta agrícola que le hicimos a los candidatos presidenciales, el tema del financiamiento fue uno de los principales piedras de tope que tenemos para seguir haciendo estas inversiones, ¿no? Vemos que la banca en el sector agrícola, pecuario, forestal, fundamentalmente, ha hecho colocaciones por 13.000 millones de dólares. Y muchas veces, ¿no es cierto?, hay poco conocimiento respecto de este sector, por lo tanto, el acceso al financiamiento ha sido bastante difícil por la poca comprensión que hay de estos sectores. ¿Y cuál es en qué segmento fundamentalmente de la agricultura tenemos el problema de financiamiento? Lo tenemos fundamentalmente con la mediana agricultura. Vemos que el pequeño agricultor está, ¿no es cierto?, 185.000 agricultores tienen el financiamiento y la asesoría técnica de INDAP. Los grandes agricultores tienen acceso a financiamiento propio con la banca y vemos que el mediano, ¿no es cierto?, está en tierra de nadie y ahí el Banco del Estado y Corfo es fundamental. Por eso vemos con muy buenos ojos este proyecto, porque Corfo nuevamente se hace presente en poder aportar al financiamiento de la mediana agricultura. La pequeña y la mediana agricultura son el 99% de los agricultores de Chile. Tenemos más de 140.000 unidades productivas en Chile y la pequeña agricultura y la mediana agricultura son el 99% de la agricultura. También nosotros vemos como modelo de negocio muy atractivo para el futuro el cooperativismo moderno, ¿no? Hemos visto cómo en Nueva Zelanda, en Australia, en Italia, Francia, Alemania, ¿no es cierto?, el cooperativismo moderno como modelo de negocio se ha ido haciendo presente y tenemos tremendas, ¿no es cierto?, cooperativas que han sido muy exitosas desde el punto de vista de la producción, de la incorporación de la genética, de la tecnología en los procesos y también en la comercialización. Y creemos que, dado a la conformación del agricultor chileno, el cooperativismo moderno tiene una gran oportunidad
para que la pequeña agricultura pueda producir, procesar y vender sus productos y con eso mejorar la rentabilidad. Y este proyecto apunta, ¿no?, a fortalecer el cooperativismo, lo que nos gusta mucho. Tal vez las observaciones que tenemos al proyecto pudiera ser la conformación del consejo o el directorio. Creemos que es súper importante para que no se politice, ¿no es cierto?, una fuente de financiamiento tan importante como esta, tener una mayor participación del sector privado, y habría que ver, ¿no es cierto?, de qué manera este directorio puede ser lo más neutral posible al gobierno de turno. Encontramos que esta es una iniciativa tan potente y tan buena que también nos gustaría que a lo mejor se aumentara, ¿no es cierto?, estos 500 millones de dólares que tienen como fondo de financiamiento para un sector, como decía anteriormente, que tiene un tremendo futuro, y aprovechar las oportunidades que nos están dando los mercados internacionales en gran medida va a pasar por tener fuentes de financiamiento nuevas, ¿no? Como lo que está proponiendo AFIDE. Así que bienvenido, Corfo, a tener un rol mucho más protagónico en el desarrollo del sector silvagropecuario, pesquero y acuícola también, donde se premia la innovación, la tecnología. Nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura estamos con un nuevo proyecto que se llama Conecta Agro, donde estamos creando este fondo de inversiones para apoyar a los jóvenes innovadores tecnológicos que vienen a modernizar la agricultura chilena. Y al tener una fuente de financiamiento también para los fondos de inversiones, creemos que es una buena noticia para nuestro sector. Gracias, presidente. Y para el desarrollo, Muchas gracias. y para el desarrollo del Maule, presidente, del cual usted parte. Tocó mi fibra sensible, don Antonio. Tiene ahora la palabra Cristian Velasco de la Asociación Chilena Venture Capital. Cristian. Sí, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. A ver, tratar de compartir acá. Ya, me comentan si se está viendo. No estamos viendo tu presentación No, en la pantalla. La tenemos voy de impresa, nuevo, pero no en la pantalla. voy de nuevo, voy de nuevo. Ahora, Ahí sí. listo, vamos. Ahí está el modo presentación, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias por la invitación, señor presidente. Mi nombre es Cristian Velasco, soy vicepresidente de la Asociación Chilena de Venture Capital y Managing Partner de WeBoost, una administradora de fondos de inversión privada. Déjenme avanzar acá. Acá está. Voy a partir contándoles un poco qué es lo que es la CBC y después ir muy concretos con la petición de ser concretos a las mejoras al proyecto y en los 10 minutos que está la sesión. En la CBC representamos al ecosistema de inversión en capital de riesgo en Chile. Incluimos los principales y prácticamente todos los fondos de inversión, los corporate venture capital, los family office y en general más de 70 miembros activos que están invirtiendo en innovación y que están detrás de la mayor parte de los casos de éxito que hemos visto en Chile. Representamos, al mismo tiempo promovemos, al mismo tiempo estamos en las políticas públicas y es parte del rol que estamos haciendo acá y tenemos una muy buena red de enlaces internacionales, dado que la naturaleza de donde estamos invirtiendo son empresas en etapas tempranas que tienen una vocación de crecimiento acelerado y buscan mercado no solo en Chile, sino que también fuera de Chile. Ya en la agenda traté de concentrarme en 4 puntos muy claros y prácticos.
en conversar primero sobre el marco legal y los desafíos que tiene el proyecto hoy día, principalmente en su definición, la estructura de capital de AFIDE y qué sugerimos ahí también, algunos temas relacionados a las barreras de inversión que pueden frenar el desarrollo que se espera del proyecto y algunas mejoras prácticas al final al proyecto. Ya, lo primero es manifestar que creemos que es un muy buen proyecto, que está en línea con lo que hemos venido conversando, de lograr una institucionalidad público-privada colaborativa que permita invertir y apoyar al sector privado en ciertas categorías de inversión. Pero para lograr esto, si leemos el proyecto, hay un primer tema que creo que es importante destacar, es la definición de capital de riesgo. Hay una definición hoy día que es como está indicada ahí, inversión en empresas o cooperativas con alto potencial de crecimiento. Es una definición muy acotada y que la verdad que estratégicamente no conversa con lo que es el capital de riesgo en el mundo. El entendimiento global del capital de riesgo es distinto, es bastante más amplio y es muy importante, señor presidente, que nos definamos con claridad si es que aspiramos a que AFIDE sea realmente un catalizador de inversión en esta categoría. ¿Ya? Para llegar a una propuesta, nos queremos acercar aquí con 4 ejes importantes. Lo primero, el capital de riesgo apoya a empresas emergentes, ¿ya? Que son empresas que tienen un gran potencial de crecimiento, normalmente disruptivo, muy escalable. Entonces, son empresas emergentes, no son empresas que ya llevan mucho tiempo en el mercado, en etapas posteriores. Dejar eso abierto es un riesgo para que realmente nos acotemos donde queremos invertir. Lo segundo, invierte en el concepto de etapas críticas, que normalmente son fases tempranas, ¿ya? Son fases donde hay mucho riesgo y hay una esperanza alta de retorno por una expansión acelerada del proyecto. Por supuesto que este riesgo muchas veces son inversiones que no funcionan, pero cuando funcionan son de alto retorno esperado. Este juego de alto riesgo y retorno es clave definirlo en la definición de lo que es capital de riesgo, ¿ya? Y lo último, innovación y crecimiento. Es un capital que innova, que impulsa la innovación y crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, aproximándonos a un tipo de definición bastante más alineada con la definición global, serían inversiones, capital de riesgo es inversión en empresas emergentes, particularmente en etapas tempranas de expansión, caracterizada por el alto nivel de riesgo y potencial de generar altos retornos mediante participación accionaria u otros instrumentos equivalentes destinados a impulsar innovación y crecimiento acelerado. ¿Ya? Eso es una definición bastante más global y que nos permite realmente acotar la inversión donde queremos en el proyecto, que no quede abierta. ¿Ya? Y además el proyecto habla de las cooperativas y ahí también hay una contradicción si queremos lograr los objetivos que tiene el proyecto. ¿Ya? La naturaleza societaria de las cooperativas es distinta. Si mezclamos en un proyecto esto, probablemente hay una intención detrás que desconozco, pero son totalmente cosas distintas. Es una naturaleza societaria distinta a las cooperativas. Los mecanismos de salida son totalmente distintos. Las cooperativas tienen una estructura más bien que se deben a sus asociados adentro y desnaturaliza el proyecto, ¿ya? Y creemos que las cooperativas en general es un tipo de inversión que es mucho más cercana a lo que quedaría siendo Corfo si se aprueba esta división en dos. Y no tiene que ver con el capital de riesgo y cómo está definido en el proyecto, ¿ya? Entonces, ese es el segundo comentario ahí, señor presidente. Lo tercero, para ser bien concreto también, la estructura de capital, y aquí pensando principalmente en el proyecto de fondos, que es probablemente el primero que saldría si se aprueba esto. Aquí el 99% de los recursos no son recursos frescos, el 1% de los recursos son recursos frescos, el 99% es un traspaso de unos activos de Corfo hacia FIDE, por lo tanto va a ser clave si queremos realmente lograr lo que el proyecto pide, que se movilice capital privado, ¿ya? Que este poco capital fresco logre movilizar capital privado, por ejemplo, para el fondo de fondos, logre invitar a inversionistas privados, a multilaterales, a fondos de inversión, a AFP que puedan entrar al proyecto, y para eso, si es así la estructura de capital, va a ser clave destrabar algunas iniciativas, y probablemente la más importante de ellas es esta de acá, es que los fondos de pensiones, que son por su naturaleza y por el tiempo de inversión, que es de largo plazo, los que van a poder entrar en esta categoría. Y ahí se requieren modificaciones, que no requieren proyectos de ley, pero requieren modificaciones al régimen de inversión, o bien una resolución de la superintendencia que le permita a los fondos de pensiones realmente invertir en este activo subyacente. ¿Ya? Si esto no pasa,
No hay capital suficiente, el 1% no es el capital que está entrando en fresco, entonces se necesita que se destraben las posibilidades de inversión de capital privado y esto es una de las más importantes. Cristian, perdona que Sí, vuelva un minuto atrás. sí, dale. Aquí Un minuto atrás de lo que estabas diciendo tú. tú me decís dónde. Tú, no sé si llamarla, tus reparos a que esta institucionalidad funcione con cooperativas. No me quedó claro de dónde nace, de la propia estructura de administración que tienen las cooperativas, que muchas veces es compleja, que en Chile tienen en general un largo historial malo, pero que también tienen algunos ejemplos muy buenos. Quiero simplemente, no te extiendas tanto, pero ¿de dónde Sí, nace sí, sí. exactamente ese reparo a que esta institución Yo, opere con cooperativas, según me pareció entender? Bueno, sí, 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 porque a ver, tenemos que ser muy claros en qué habilitamos como mecanismo de inversión en el proyecto. Los casos de éxito son empresas que nacen y que tienen una vocación de crecimiento acelerado y que pueden cumplir con lo que busca el Venture Capital o estos fondos que van a invertir en Venture Capital, que es lograr después del crecimiento una salida del negocio. Normalmente las cooperativas tienen una naturaleza societaria totalmente distinta. Entonces, no están orientadas a crecer a escala, no están orientadas a que un tercero en el tiempo las pueda comprar y las pueda adquirir. Te dificulta que entren otros inversionistas en el tiempo. Si esto llega a invertir finalmente en cooperativa, desnaturaliza todo el discurso que está detrás de la FIDE. La FIDE habla de empresas innovadoras, de innovación, y no es compatible con cómo están constituidas finalmente las cooperativas. Esa es la razón y foco del proyecto, digamos. Abre una puerta que creo que no es buena para un proyecto que está definido como un proyecto de innovación y fomento a la innovación. muy bien. Ahí le encargo que aproveche de conversar con Antonio Walker de la SNA para ver si llegan a una Es que, postura sí, claro. común. Ahora, las Ya, siga, cooperativas, siga, siga para adelante nomás, siga para adelante. y lo que estoy sugiriendo es probablemente que el Corfo mantenga ese rol. Hay un rol de Corfo que conversa, el Corfo que subsiste, que es mucho más cercano a las cooperativas. Ok. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de las barreras, dijimos hay que liberar una barrera, porque solamente el 1% del capital de AFIDE viene de capital fresco, entonces se necesitan estas coinversiones y el que las AFP puedan invertir es clave para habilitar este flujo. ¿Ya? Lo otro importante del proyecto es hacer más patente, darle más fuerza al rol subsidiario del proyecto, que realmente habilite mercados donde el privado, por el nivel de riesgo, y por el tamaño de la inversión probablemente no entre directo, y AFIDE, como pasa en otras partes del mundo, con su rol subsidiario puede entrar, puede habilitar, puede bajar el riesgo inicial y permite que se creen y se desarrollen, pero es clave que tenga este rol subsidiario. Y los sectores estratégicos, que quede muy definido cuáles son los sectores estratégicos, que eso no quede abierto a interpretaciones muy amplias futuras, porque los sectores estratégicos son los que finalmente van a enfocar dónde están las inversiones. ¿Ya? Y por último, para ir ya con otras mejoras prácticas y viendo la experiencia internacional, la arquitectura de inversión, y aquí hablando más del fondo de fondo, hay en Israel, en Nueva Zelanda, en Irlanda, en general la definición de la arquitectura de inversión profesional es la que le ha dado éxito al proyecto. La coinversión, normalmente habilitar que en paralelo pueda haber coinversión de un privado cuando entra a FIDE, también habilita transparencia y habilita que el privado vaya también junto al proyecto. Y los casos de éxito ahí son bien claros, en el caso de Israel, que se ha hecho muy bien. El otro caso de éxito también en otros países similares son las opciones de compra para que no se eternice la inversión dentro del vehículo público. Hay opciones de compra bajo reglas definidas para el privado, ¿ya? Y esto le da liquidez y rotación y no queda eternizada la inversión en el organismo público. Y lo otro, el modelo Evergreen, sobre todo en esto que le falta inicialmente capital y no hay claridad de cómo se va a reinvertir en el tiempo.
Los evergreen son fondos que finalmente se van permanentemente cargando con nuevo capital para continuar con la inversión. Y que no sea un fondo con un plazo único, sino que sea algo permanente que va alineado con el desarrollo del país. ¿Ya? No solo un fondo, porque si no, esto va a ser permanentemente una gran discusión de un nuevo fondo tras otro. Esto te permite tener algo permanente en el tiempo. Eso, y por último, los factores críticos de éxito. Esta es una categoría, la inversión en innovación es rápida, y ahí muchas veces, y los que tenemos ahí relación con otras organizaciones gubernamentales, la rapidez de las decisiones es clave. Hay oportunidades de negocio y normalmente se requiere rapidez. Algunos casos, como Nueva Zelanda, Alemania, le exigen por reglamento o por proyectos de ley plazos a los proyectos. A veces hay mandatos diferenciados también para distintas etapas de inversión. Es clave, y acá entiendo que está así diseñado, la coinversión con organismos internacionales que puedan también entrar como aportantes al proyecto, principalmente al fondo de fondo. Y en el capítulo que está al final del proyecto de ley, donde se hablan los indicadores, también yo creo que es bien relevante que le coloquemos KPIs un poco más robustos al proyecto, que hablen también de cómo está logrando incorporar nuevo capital privado, evaluar el impacto económico real que se está teniendo y que sean KPIs que realmente sean similares a los que se miden en los fondos de inversión privados. Eso es, señor presidente. Muchas gracias y disponible lo que necesiten. Muchas gracias, Cristian. Se sintió aludido por alguna razón don Antonio Walker, así que le voy a dar la palabra 2 minutitos antes de terminar. Gracias, presidente. No, solamente decir que a lo mejor como fondo de capital de riesgo, claro, el cooperativismo no es atractivo porque el fondo se mete y tiene que tener una salida, ¿no es cierto?, con una fórmula preconcebida, etcétera. Pero solamente quiero decir que el cooperativismo moderno, que tiene origen en Inglaterra, de David Cameron, de Jesse Norman y del Partido Conservador, es un modelo que se adapta al mundo rural, al mundo agrícola, muy bien. Y quiero decir que de las empresas más modernas del mundo, como Column, Fonterra, Cespri, Melinda, son empresas con una tecnología, con una innovación, con un éxito económico, ¿no es cierto?, realmente de las más modernas del mundo, ¿no? El cooperativismo muchas veces se asocia ¿no?, a empresas que no han invertido en innovación y en tecnología, y yo quiero decir que sí, si el fondo, si estamos invirtiendo para que las empresas perduren en el tiempo, el cooperativismo en el sector rural es un modelo de negocio que se adapta muy bien. Perfecto. Por nuestro lado, no hay menciones al cooperativismo per se. Es que la definición de venture capital no es compatible con el cooperativismo. La definición tiene que estar definida como está definido en el mundo, si queremos que esto sea un fondo de inversión con esa escala y con ese tipo de inversionistas extranjeros. Muy bien, muchas gracias a todos los expositores el día de hoy. Vamos Muchas a darle gracias. la palabra al ministro de Economía y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, presidente. Quiero valorar las presentaciones que se nos hicieron. Creo que hay una valoración generalizada de la iniciativa que estamos proponiendo. Hemos escuchado muy buenas sugerencias respecto de temas que ya habíamos también escuchado en la Cámara de Diputados, como fortalecer la gobernanza, cómo fortalecer la participación del sector privado en el financiamiento tanto de la institución como de los créditos indicados que se proponen, cómo incrementar la participación de la banca multilateral en AFIDE, todas cuestiones respecto a las cuales el gobierno está abierto e incluso más ha buscado promover. Por lo tanto, creo que están dadas las condiciones para que la Comisión tome una decisión sobre esta materia y podamos avanzar en la discusión en particular, donde precisamente vamos a ver estos temas y enriquecerlo con las propuestas que hemos escuchado.
Muy bien. Gracias, ministro. Usted sabe que yo soy flaco y al ganado flaco nunca hay que apurarlo. Así que, no, veríamos con la presidenta, con la senadora Rincón, el momento de entrar en etapa de votaciones, pero comparto con usted que el proyecto es unánimemente valorado por distintos sectores, más allá de tomar en cuenta algunas de las opiniones que son efectivamente muy interesantes. Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.